Ernst Kretschmer fue un médico psiquiatra y neurólogo alemán, nominado al Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1929, nacido en Bastenroth, Alemania, hacia el año 1888. Kretschmer estudió medicina en Múnich y filosofía en la Universidad de Tubinga, en la ciudad de Tubinga, institución donde años después se desempeñaría como docente. Durante su participación como voluntario en la Primera Guerra Mundial, tuvo la oportunidad de estudiar los fenómenos histéricos en un departamento neurológico del Hospital Militar de Bad Mergentheim, que él mismo organizó. En 1918, en la Universidad de Tubinga, llevó a cabo sus primeras investigaciones centradas en la relación de las características morfológicas de un individuo con su temperamento y personalidad, palpadas en una de sus primeras obras, Complexión y Carácter, investigaciones sobre el problema de la constitución física y la teoría de los temperamentos, publicada también con los títulos Figura y Carácter, 1926, y Constitución y Carácter, 1947. En 1926 pasó como profesor de psiquiatría y neurología en la Universidad de Marburgo, donde fue director de la clínica neurológica y fue nombrado presidente de la Sociedad Alemana de Psicoterapia, cargo al que renunció en 1933 como protesta por el acceso al nazismo al poder. Regresó a Tubinga. Después de la contienda, permaneció allí como catedrático de psiquiatría y director de la clínica neurológica hasta la fecha de su jubilación, en 1959, no sin antes estudiar las cuestiones relacionadas con la constitución física y psicopatología durante la niñez y la adolescencia, ocupándose también de problemas éticos y religiosos en obras como sus estudios psicoterapéuticos, en 1949. Cabe destacar de su restante producción Psicología médica en 1922, sobre la histeria 1923, Histeria, reflejo e instinto, hombres geniales 1929, La personalidad de los tipos atléticos 1936, en colaboración con Enke, y Configuraciones y pensamientos vivencias 1963. La labor de Kretschmer se orientó en tres direcciones: las investigaciones constitucionales, los problemas de psicología médica y psicoterapia, y la investigación psiquiátrica. Su obra fundamental, Constitución y Carácter, publicada en 1921, lanzó la idea de que una enfermedad mental no es más que la forma extrema de disposiciones caracteriales típicas que pueden hallarse entre las personas normales. Este autor es representativo de la ciencia biotipológica, que estudia al ser humano de manera integrada a partir de su tipo constitucional o biotipo. Toma en cuenta sus características físicas, psíquicas y comportamentales para ir conociendo sus tendencias y aptitudes, su tipo de inteligencia, fortalezas y debilidades, considerando que cada ser humano es único e irrepetible por su base genética y la influencia de los factores positivos y negativos en su desarrollo. Kretschmer en específico pensó que sobre la base del aspecto físico podía preverse el comportamiento y el carácter de los hombres. Gracias a una técnica precisa de mediciones consiguió demostrar la existencia de una relación entre la constitución corporal y el temperamento. Esto le llevó a sistematizar el estudio y a establecer una clasificación tipológica doble. La primera son los tipos morfológicos o corporales. Establece tres categorías principales, las cuales son asténicos o leptosómicos, pícnicos y atléticos, adjudicando a cada uno de ellos una serie de rasgos emocionales y comportamentales. Los sujetos leptosómicos suelen ser delgados, con predominio de dimensiones verticales, poco tejido adiposo, escaso desarrollo muscular, cuello largo, cabeza pequeña y cara estrecha. En el área emocional son suspicaces, intelectuales y solitarios y poco sociables. Kretschmer los relaciona con el carácter esquizotímico. Los sujetos pícnicos suelen ser de constitución corporal gruesa, con predominio de medidas transversales y ovales, rostro redondo y tendencia a la obesidad. En el área emocional son personas sociales, tranquilas, extrovertidas y alegres. Kretschmer los relaciona con el carácter ciclotímico. Finalmente, los sujetos atléticos presentan un buen estado físico, son musculosos, firmes y robustos, con extremidades grandes y fuertes. Por lo general practican algún deporte y gozan de buena salud. En el área emocional son aventureros, fuertes, activos, líderes dominantes y con explosiones emocionales frecuentes. Kretschmer lo relaciona con el carácter enequético. Kretschmer, gracias a la observación clínica, notó que estos tipos físicos corresponden a los enfermos mentales con perturbaciones determinadas. La esquizofrenia se produciría en los individuos leptosomáticos, la psicosis maníaco-depresiva en los individuos de tipo pícnico, los epilépticos de tipo atlético, aunque también esquizofrénicos. Después de haber clasificado a estos tres grupos, Kretschmer se encontró con que había sujetos que no era posible incluirlos dentro de ninguna de estas clasificaciones, en ocasiones por su anormalidad. Para poderlos clasificar tomó un nuevo grupo, los displásicos, entre los cuales se encontraban los sujetos con retardo en el desarrollo, malnutrición, acromegalia, gigantismo y enanismo. La segunda clasificación son los tipos temperamentales o psíquicos. Correlativamente a los tres tipos somáticos establece los tipos psíquicos.
El sujeto esquizotímico, cuyas características son: se desconecta fácilmente de la realidad y se aísla, su sensibilidad es marcadamente bipolar o muy exagerada y muy disminuida, es muy susceptible y suspicaz o totalmente indiferente y frío. Sus impresiones son más de orden psíquico que sensorial, exterioriza poco, es callado y reservado, su intimidad difícilmente puede ser penetrada, es poco influenciable por el ambiente y poco práctico. El segundo, el glicrotímico o isotímico, que se caracteriza por el predominio del aspecto psicomotor, necesitando mucha actividad física. Son sujetos poco flexibles, persisten insistentemente en lo que piensan. Su conversación tiende a ser monotemática, son pegajosos en el trato social y pueden ser apáticos o impulsivos. Finalmente, el ciclotímico, que por lo general es sociable, abierto, cordial, su vida está condicionada por el estado de ánimo fluctuando entre la alegría y la tristeza, como un ciclo, sin que haya causas externas que lo motiven. No tiene lógica fuerte, su capacidad de trabajo tiene orientación práctica. Por otro lado, en psicología médica estudió las funciones psíquicas utilizando los medios de investigación de la psicología evolutiva y describió los llamados mecanismos hiponoicos e hipobúlicos. Llamó mecanismos hiponoicos a las funciones psíquicas que se presentan con características parecidas en el sueño, en la hipnosis, en el estado crepuscular del histerismo y en los trastornos mentales esquizofrénicos. Como estas funciones ofrecen analogías con otras filogenéticamente inferiores, las consideró como probables residuos de estas. Los mecanismos hipobúlicos, movimientos catatónicos del esquizofrénico y tempestad de movimientos y reflejo de inmovilización de la histeria que describen la histeria y la esquizofrenia, son reflejos peculiares de la psicomotilidad que también puso en relación con grados de expresión más antiguos de la escala filogenética. La biotipología moderna ha confirmado que hay correlaciones entre tipos corporales y psíquicos, como las que se usan en criminología. Pero la naturaleza de tales correlaciones sigue en la oscuridad. Son un hecho, pero los enlaces siguen oscuros. Kretschmer busca características o atributos similares sobre la base de ellas, establece categorías para la clasificación de los individuos. Creemos que es un error por el hecho de que el estudio es muy globalista y general, olvidando que la personalidad varía de un individuo a otro. Por lo tanto, en la práctica es imposible encuadrar a un individuo dentro de un tipo. La posición de la psiquiatría actual frente a los trabajos de Kretschmer se puede resumir de este modo. En primer lugar, se acepta la descripción de sus tipos somáticos, aunque en algunos casos hay dificultad para realizarla. Segundo, en líneas generales se admite la correspondencia de determinados caracteres psicológicos para cada uno de los tipos morfológicos. En cambio, la relación entre el tipo constitucional y la enfermedad mental no es tan clara como pretende el autor. Si bien es cierto que el tipo influye en la evolución del cuadro clínico, lo que más se discute es la manera de establecer la graduación entre el temperamento esquizotímico y la esquizofrenia. La relación mejor fundada parece establecerse en el ciclotímico y la psicosis maníaco-depresiva.